A mis 82 años, siempre pensé que el peor dolor de la vejez era la soledad, pero me equivoqué. El verdadero dolor es sentirte invisible para tu propia familia, que te digan en tu cara, por favor, no opines, ya no eres relevante. Eso fue lo que me pasó. Me volví una extraña en mi propia casa. Y lo más aterrador es que esa es una herida invisible que muchos de ustedes pueden estar cargando ahora mismo. Yo estaba allí y descubrí que la única forma de recuperar mi voz era donando mi casa, que despiertas cada mañana en un hogar que construiste con amor, pero donde tus palabras son como el viento en C, las lleva el silencio. Un día, una simple frase te quita el derecho a opinar sobre la vida de tu propia familia. En ese instante, supe que no podía quedarme en un lugar donde mi sabiduría ya no tenía valor. Hoy, voy a contarte la historia de cómo una mujer de 82 años recuperó su voz, donando su hogar a la persona que siempre la escuchó en silencio. Cada segundo cuenta en una situación. Como esta, si dejas pasar esta lección, corres el riesgo de perder la única cosa que te define en tu voz. Quédate conmigo hasta el final y descubre el secreto que me devolvió mi dignidad antes de que fuera demasiado tarde. No vas a creer lo que hice cuando me pidieron que no diera más opiniones, pero la verdad es que la vida me devolvió mi casa de una forma que jamás imaginé. Me llamo Elena Ramírez y tengo 82 años. He vivido toda mi vida en el mismo rincón de la costa gallega, en un pueblo de pescadores donde el mar lo es todo. Desde mi ventana se ve el océano rompiendo contra las rocas y por las mañanas el olor a sal se cuela en mi cocina junto con el canto de las gaviotas. Mi casa, pintada de blanco con contraventanas azules, lleva más de 3 generaciones en la familia. Aquí crecí, aquí crié a mi hijo Pablo y aquí aprendí a llenar los silencios con el sonido del mar. Desde que enviudé hace más de 20 años, mi rutina se volvió simple pero llena de pequeños rituales. Salir a caminar por la orilla con mi bastón de madera, saludar a los vecinos que aún recuerdan a mi difunto Antonio y preparar un caldo gallego que huele a hogar. Lo que más esperaba cada semana eran las visitas de Pablo y su familia. Siempre tenía algún consejo para él, no porque creyera saberlo todo, sino porque a esta edad, una ya ha visto demasiadas tormentas como para no advertir sobre las nubes. Hace unos meses, Pablo y su esposa Marisa decidieron mudarse a una casa a pocas calles de la mía. Dijeron que era para cuidarme mejor. Yo lo agradecí, aunque en mi interior sabía que mi independencia estaba a punto de ponerse a prueba. Pablo siempre ha sido un hombre ocupado, de esos que no se permiten respirar si no hay un resultado inmediato. Marisa, en cambio, es directa y práctica, con un modo de hablar que corta como cuchillo y unas cejas perfectamente dibujadas que parecen juzgarte incluso cuando calla. Al principio pensé que su cercanía sería una bendición más tiempo con mi nieto Manuel, más tardes en la mesa contando historias del abuelo, más manos para ayudarme a cargar la compra. Pero no tardé en notar algo que dolía más que cualquier achaque físico a mi voz. Ya no pesaba lo mismo. Mis comentarios sobre recetas eran corregidos por videos de YouTube, mis historias interrumpidas por el sonido de notificaciones en el móvil de Marisa, y mis opiniones sobre la vida eran recibidas con sonrisas condescendientes. El día que todo cambió era un viernes por la noche, y Pablo y Marisa me habían invitado a cenar en su casa. La mesa estaba impecable, con manteles grises y platos de diseño que parecían sacados de una revista. Manuel, mi nieto, estaba más callado de lo habitual, ensimismado en su teléfono. Yo me sentía un poco fuera de lugar, pero trataba de disfrutar del momento. La conversación giraba en torno a sus planes para el futuro de Manuel, que este año terminaba el instituto. En un momento, Marisa expresó su preocupación por las amistades de Manuel. Pablo opinaba que había que dejarle más libertad, y yo, que llevaba rato escuchando en silencio, me animé a dar mi punto de vista. Recordé cómo a su edad yo también había sentido la tentación de seguir a la multitud, y cómo mi madre supo poner límites sin cortarme las alas. Apenas había empezado a contar esa anécdota cuando Pablo me cortó con un gesto de la mano. «Mamá, por favor», dijo, sin mirarme directamente, «no opines, aceptamos tu ayuda, pero no tus consejos. Tus opiniones ya no son tan relevant». Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. La frase se quedó flotando en el aire, más pesada
aquel silencio que siguió. Marisa bajó la vista al plato, Manuel siguió mirando el teléfono, y yo, con la garganta apretada, simplemente asentí. No dije nada más en toda la cena. Mientras el sabor de la comida se mezclaba con el amargor de esas palabras, pensé en lo irónico que era. Había pasado una vida entera cuidando de Pablo, escuchando cada una de sus preocupaciones, orientándole cuando lo necesitaba, y ahora me pedía que dejara de ser quien siempre fui. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a mi casa, con el viento del Atlántico golpeándome el rostro, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en la butaca del salón, con una manta sobre las piernas, mirando el reflejo de la luna sobre el mar. Repasaba cada palabra de Pablo, intentando encontrar alguna señal previa de que pensara así de mí. Tal vez había estado demasiado ocupada en cuidar, en dar, en hablar, para notar que él ya no me escuchaba. Me pregunté si esta sería la forma en que muchas personas mayores acaban sus días en presentes en cuerpo, ausentes en voz. A la mañana siguiente, salí temprano a caminar por la orilla. El cielo estaba gris y las olas rompían con fuerza. Cada paso en la arena húmeda parecía marcar un pensamiento distinto a la rabia, la tristeza, la sensación de haber sido desplazada de mi propio papel en la familia. En el paseo marítimo me crucé con Rosa, mi vecina de toda la vida, que me preguntó por la cena. Le respondí con evasivas, pero su mirada cálida me recordó que todavía había gente que me veía, que me escuchaba. Rosa es una de esas personas que hablan poco, pero cuyo silencio es como un abrazo. Mientras tomábamos un café en su cocina, le conté lo ocurrido. Ella no interrumpió ni una sola vez, y cuando terminé, solo dijo en Elena: no dejes que te apaguen la voz. Hay cosas que, no sé, recuperan. Aquella frase se me quedó clavada. Volví a casa con la sensación de que algo debía hacer, no para vengarme, sino para reafirmar quién era. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Pablo me llamaba para preguntarme si necesitaba algo del supermercado, y yo respondía con monosílabos. Marisa me enviaba fotos de Manuel, y yo las agradecía sin comentario. Por dentro sentía un vacío nuevo, como si mi voz hubiera sido guardada en un cajón cerrado con llave. Isa Lave sabía, estaba en mis manos, pero no la usaría de la manera que ellos esperaban. Una tarde, mientras ordenaba documentos en el escritorio, encontré la carpeta con las escrituras de la casa. La hoja tenía el mismo aroma leve a humedad de siempre, y en la esquina superior todavía estaba la mancha de café que Antonio había dejado hace más de 30 años. Me quedé mirando esa firma suya, y sentí que la casa no era solo ladrillo y madera negra, memoria, era historia, era todo lo que yo había. Y de pronto, supe que no quería que terminara en manos de alguien que no valoraba ni mi voz ni mi vida. Ese mismo día, sin comentarlo con nadie, pedí cita con un notario en la ciudad. No era fácil para mí viajar sola hasta allí, pero me preparé como quien se dispone a hacer algo irreversible. Metí en el bolso los documentos, una libreta y un bolígrafo. La decisión estaba tomada. A mi casa, iría a parar a la persona que siempre me había escuchado sin juzgarme, que había respetado mis silencios y mis historias San Rosa. El viaje en autobús fue largo y silencioso. Miraba por la ventana las aldeas, los campos verdes salpicados de hórreos, y pensaba en la reacción que tendría Pablo cuando se enterara. Tal vez se enfadaría, tal vez se sentiría traicionado, pero lo cierto es que yo ya me sentía traicionada desde aquella noche. En mi cabeza repasaba cada conversación con Rosa, cada tarde en que ella me había dejado ser yo, sin prisas ni correcciones. En el despacho del notario, el olor a papel nuevo y a madera encerada me dio una extraña calma. Expliqué mi voluntad con voz firme, abandonar mi casa a Rosa. El notario me miró con un gesto entre sorprendido y respetuoso, y empezó a preparar los papeles. Firmé con mano segura, como quien cierra un capítulo de su vida. Al salir, el viento de la ría me golpeó en la cara, y sentí que por primera vez en mucho tiempo volvía a respirar plena Omenchi. Cuando regresé al pueblo, la tarde estaba cayendo y el cielo tenía esos tonos rosados que anuncian buen tiempo. Caminé por las calles estrechas con la carpeta de documentos en el bolso, sintiendo que llevaba un secreto enorme conmigo.
Saludé a algunos vecinos, y aunque mi sonrisa parecía la de siempre, por dentro ardía una mezcla de alivio y nerviosismo. No era una decisión pequeña, y sabía que en algún momento tendría que enfrentar las consecuencias. Esa noche no encendí la televisión ni la radio. Me senté junto a la ventana con una taza de té y escuché el mar. El sonido de las olas me recordó a cuando, de niña, mi madre me decía que el mar guardaba todos nuestros secretos. Pensé que tal vez este sería uno más que mi casa, mi historia, entregada a quien me había sostenido en silencio durante tantos años. Los días siguientes, mi relación con Pablo y Marisa siguió igual de cordial en apariencia. Ellos no sospechaban nada. Venían a visitarme por las tardes, hablaban de sus asuntos y yo los escuchaba, pero ya sin intervenir. No era que no tuviera opiniones, simplemente había decidido guardármelas para quien las valorara. Descubrí que el silencio también puede ser un arma, y que a veces es más fuerte que cualquier discurso. Rosa vino a verme un martes por la mañana, con una bolsa de pan caliente bajo el brazo. Le pedí que se sentara conmigo en la cocina y le serví café. No le conté todavía lo que había hecho. En cambio, hablamos de cosas simples, el tiempo, el pescado en la lonja, la salud de un vecino. Mientras la miraba sonreír, me di cuenta de que mi decisión se reafirmaba sola. Ella había estado ahí, sin pedir nada, sin esperar nada a cambio. Una tarde de domingo, Pablo me llamó para decirme que quería hacer reformas en mi casa cuando yo ya no estuviera. Lo dijo con tono práctico, como quien planifica el cambio de un coche viejo. Sentí un nudo en el estómago, pero respondí con calma. No te preocupes, hijo, ya me he ocupado de eso. Él no entendió a qué me refería, y la conversación siguió como si nada. Pero para mí fue la confirmación de que había hecho lo correcto. Mientras tanto, empecé a organizar mis cosas con más cuidado. No se trataba de irme todavía, pero sí de dejar todo en orden para cuando llegara el momento. Encontré cartas antiguas de Antonio, fotos amarillentas y hasta un pañuelo bordado que mi abuela había traído de Portugal. Guardé todo en una caja que etiqueté como para quien escuche. Esa frase, para mí, significaba mucho más de lo que parecía. Con el paso de las semanas, empecé a sentir una libertad nueva. Why no? Esperaba que mis palabras fueran aceptadas o rechazadas. Simplemente las compartía con quien yo quería, caminaba más, conversaba con otros vecinos, recuperaba historias que hacía tiempo no contaba. Me di cuenta de que había estado mendigando atención en mi propia familia, cuando en realidad tenía un círculo pequeño, pero genuino, que sí me escuchaba. Sin embargo, sabía que el momento de la verdad se acercaba. El día que Pablo o Marisa necesitaran saber sobre la casa, se darían cuenta de que ya no les pertenecía ni por derecho ni por herencia. No sabía exactamente cómo reaccionarían, pero sí sabía que no pensaba disculparme, porque al final, lo único que había hecho era poner mi voz, mi vida y mi hogar en manos de quien siempre me dejó ser yo. El día de la verdad llegó más pronto de lo que imaginaba. Fue una tarde ventosa, de esas en las que el mar parece enfadado y golpea con fuerza contra las rocas. Pablo apareció en mi puerta sin avisar, con una carpeta bajo el brazo y ese gesto serio que ponía cuando quería hablar de asuntos importantes. Apenas entró, dejó la carpeta sobre la mesa del comedor y dijo que necesitaba revisar unos papeles de la casa. Me quedé mirándolo en silencio unos segundos. Sentí que el corazón me latía en las sienes, pero mantuve la calma. Fui hasta el aparador. Saqué mi propia carpeta, la que contenía la escritura ya modificada menos, y la coloqué frente a él. «Aquí tienes, hijo», le dije con voz tranquila. Él la abrió sin sospechar nada hasta que leyó. El nombre de Rosa Ann fue como si el aire se congelara en la habitación. «¿Qué es esto?», preguntó, con un tono entre incrédulo y furioso. «Es mi decisión», respondí. «La casa ya no me pertenece. La he donado a Rosa Ann». Su reacción fue inmediata. Ann se levantó de la silla. Empezó a caminar por la sala con las manos en la cabeza y me acusó de haberle dado la espalda a la familia. Yo lo dejé hablar, como tantas veces él me había pedido que hiciera. Lo curioso es que, mientras me reprochaba Not Q Su Va, se quebraba un poco. No sé si era por la sorpresa o por darse cuenta de que no me conocía tanto como creía. Marisa llegó poco después, alertada por una llamada de Pablo,
Entró sin saludar. Tomó la carpeta y revisó cada hoja como si pudiera cambiar lo escrito con solo mirarlo. «Esto no puede ser legal», dijo, y yo le aseguré que todo estaba en regla. Ella me miró con una mezcla de rabia y desprecio, como si hubiera cometido la peor traición. Pero yo no sentí culpa, sentí alivio. Manuel Q estaba en la puerta escuchando, se acercó sin decir nada y me dio un abrazo corto, pero firme. No dijo ni una palabra, y en ese gesto vi un destello de lo que alguna vez Pablo había sido conmigo, alguien que escuchaba sin juzgar. Ese abrazo me sostuvo mientras ellos dos seguían discutiendo. Cuando la tensión se hizo insoportable, me levanté y me dirigí a la ventana. Afuera, el viento arrastraba las nubes hacia el horizonte. Sin girarme, les dije durante años, me pedisteis que no hablara. Oh, que he hecho lo que quería en silencio. No os gusta. No podéis tener las dos cosas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Finalmente, Pablo cerró la carpeta y dijo que ya no tenía nada más que hablar. Marisa salió primero, él detrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Y yo me quedé sola en mi salón, escuchando cómo el viento se colaba por las rendijas de las ventanas. En ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre, y no por la pérdida de su aprobación, sino por haber recuperado la mía. Los días posteriores al enfrentamiento fueron extraños. El teléfono no sonaba y el timbre de la puerta permanecía en silencio. Ni Pablo ni Marisa hicieron intento alguno de contactarme, y yo tampoco di el primer paso. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, uno que yo misma había ayudado a construir, pero que ya no me pesaba cargar. Por primera vez en años, mi casa estaba en calma. Rosa, sin embargo, venía más a menudo. No hablábamos mucho del asunto, porque yo no quería convertir nuestra relación en un recuento de reproche. Me traía pan recién hecho, algún pescado fresco de la lonja, y se sentaba conmigo a ver cómo caía la tarde sobre el mar. Su presencia era un recordatorio de que todavía existía un tipo de compañía que no exigía explicaciones ni imponía condiciones. Una tarde, mientras preparábamos un guiso, le conté cómo había sido la conversación con Pablo y Marisa. No lo hice para justificarme, sino porque necesitaba compartirlo con alguien que pudiera comprender sin juzgar. Rosa me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado en Elena. A veces, proteger lo que es tuyo significa dejarlo ir a las manos correctas. Mientras tanto, en el pueblo ya corrían rumores. No sé cómo la noticia había llegado a oídos de algunos vecinos, pero cada vez que iba al mercado, sentía las miradas curiosas y escuchaba los susurros. Algunos me preguntaban directamente si era verdad que había donado la casa. Yo respondía con una sonrisa y un sí, es verdad, sin dar más detalles. Aprendí que no debía explicarle al mundo lo que solo mi corazón entendía. Una mañana, Manuel apareció en mi puerta sin previo aviso. Tenía el rostro serio, pero en sus ojos había algo de ternura. Me pidió entrar, y nos sentamos en la cocina. Me dijo que no entendía del todo lo que había pasado, pero que quería que supiera que él siempre disfrutaría de escucharme. Esa frase, tan simple, fue como una bocanada de aire. Fresco le preparé un chocolate caliente y hablamos durante horas, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa visita de Manuel me hizo darme cuenta de que, aunque había perdido parte de la cercanía con Pablo y Marisa, todavía había un hilo que me unía a mi familia. No sabía si con el tiempo ese hilo se rompería o se fortalecería, pero por primera vez en mucho tiempo no me preocupaba el resultado. Mi decisión estaba tomada y no me arrepentía. En las semanas siguientes comencé a dedicar más tiempo a actividades que antes dejaba de lado. Retomé la costura, hice mermeladas para regalar a los vecinos y hasta participé en una reunión de la Asociación Cultural del Pueblo. Redescubrí un mundo que había dejado fuera de mi vida por estar demasiado pendiente de ser escuchada por quienes no querían hacerlo. Un día, mientras caminaba por el malecón, comprendí que lo que había ganado superaba con creces lo que había perdido. Había recuperado mi voz, mi paz y sobre todo mi libertad para decidir quién merecía estar en mi círculo más cercano. Y esa certeza me acompañaba como el rumor constante del mar, fuerte y eterno. Pasó más de un mes antes de que Pablo volviera a buscarme. Lo hizo una tarde lluviosa.
cuando el sonido de las gotas contra los cristales llenaba la casa. Tocó la puerta con suavidad, algo poco habitual en él. Al abrir, lo vi con el cabello húmedo y un gesto menos altivo del que recordaba. Traía las manos vacías, como si hubiera venido sin planear qué decir. «Nuf». Sentamos en el salón y durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el viento colándose por las rendijas y el crujir de la madera bajo nuestros pies. Finalmente, él rompió el silencio diciendo: «¿A mamá? No vine para discutir. Ann solo quería...». Esa palabra me llamó la atención porque nunca antes me había pedido entenderme, solo convencerme. Le conté que no se trataba de un castigo, sino de un acto de gratitud hacia alguien que me había sostenido en momentos en que me sentía invisible. La Record Q, aunque él siempre estuvo físicamente cerca, muchas veces me había hecho sentir que mis palabras sobraban. Pablo bajó la vista y por un instante parecía un niño regañado, no un hombre adulto. «Quizá no supe escuchar», admitió. Esa frase me tomó por sorpresa, y aunque no borraba el pasado, me dio una pequeña sensación de alivio. No buscaba que se arrepintiera, pero sí que reconociera lo que yo había vivido. Le dije que a veces no es tarde para aprender, siempre que haya voluntad. En él asintió en silencio. La conversación no fue larga, pero tuvo un peso que nos dejó exhaustos. Antes de hers, Pablo me preguntó si podía pasar de vez en cuando con Manuel para tomar un café. Le respondí que mi puerta siempre estaría abierta para eso, pero que debía entender que la decisión sobre la casa era definitiva. No protestó, solo me abrazó brevemente y se marchó. Esa noche, mientras preparaba mi cama, pensé que quizás ese encuentro no cambiaría drásticamente nuestra relación, pero sí podía abrir una grieta por donde entrara algo de luz. No era un final feliz en el sentido clásico, pero sí un paso hacia un terreno menos hostil. Rosa, cuando le conté la visita, me sonrió con esa serenidad que siempre tiene. A veces, Elena, cuando uno marca límites, los demás tardan en adaptarse, pero al final aprenden a respetarlos. Me di cuenta de que, aunque la casa ahora era suya, en realidad lo que me había regalado era mucho más que ladrillos. Era una nueva manera de estar en él. Con el paso de los días, empecé a sentir que mi historia no se trataba solo de una donación, sino de una lección de vida que yo misma necesitaba aprender, aunque no se trata de quién está más cerca, sino de quién realmente te escucha. Y esa certeza me hacía despertar cada mañana con una paz que antes no conocía. En el pueblo, la noticia ya no era un rumor, era un hecho comentado en voz alta en la panadería, en la lonja y hasta en la parada del autobús. Algunos me miraban con curiosidad, otros con cierta admiración y unos pocos con desaprobación. Decían que una madre siempre debía dejar sus bienes a sus hijos, como si la maternidad viniera con un contrato implícito. Yo escuchaba sin entrar en debates, ya había aprendido que no todo merece respuesta. Rosa, por su parte, se mantenía discreta. Nunca alardeó de la donación ni cambió su forma de tratarme. Seguía viniendo con su pan y sus historias, y de vez en cuando me pedía ayuda con alguna receta o costura. Agradece su naturalidad, porque era lo que más necesitaba, aunque las cosas no se volvieran un espectáculo. Manuel comenzó a visitarme más seguido. A veces venía solo, otras con Pablo, y en esas tardes hablábamos de todo menos de la casa. Me contaba sus planes de estudiar fuera y sus dudas sobre qué camino tomar. Yo le escuchaba con la atención que siempre había tenido para su padre, pero sin imponerle nada. Era curioso cómo, en ese espacio libre de imposiciones, nuestras conversaciones fluían mejor. Marissa, en cambio, no volvió a poner un pie en mi casa. La veía a lo lejos, en el mercado o en la plaza, y apenas nos saludábamos con un gesto seco. No me dolía como al principio. Había aceptado que no todos los vínculos pueden salvarse, y tal vez, en su caso, nunca hubo uno real que perder. Una mañana de domingo, Pablo me llamó para invitarme a comer en su casa. Acepté, aunque sabía que Marisa no estaría encantada con la idea. Cuando llegué, la mesa estaba servida y Manuel me recibió con una sonrisa genuina. Pablo intentó mantener la conversación ligera, evitando cualquier referencia al pasado. Yo hice lo mismo. No era una reconciliación completa, pero sí un terreno neutral donde podíamos coexistir. Durante la comida, me sorprendí observando los gestos de mi hijo,
Su forma de cortar el pan, de mirar por la ventana mientras pensaba, reconocí en el rasgos de Antonio, y por un momento sentí un nudo en la garganta. Me di cuenta de que, más allá de nuestras diferencias, todavía existía una raíz común que no podía borrarse. Al despedirme, Pablo me acompañó hasta la puerta y me dijo que, aunque no estuviera de acuerdo con mi decisión, empezaba a entenderla. Supongo que uno no valora ciertas cosas hasta que siente que las ha perdido, confesó. Le respondí que no todo estaba perdido, que todavía podía escuchar y ser escuchado, si quería. Esa noche, al volver a mi casa, el mar estaba tranquilo como Anespelo. Me senté en la ventana con una manta sobre las piernas y pensé que tal vez la verdadera herencia que podía dejar no estaba en la casa ni en los bienes, sino en la forma en que había decidido vivir mis últimos años, sin miedo a defender mi voz. Con la calma que había recuperado en mi casa, empecé a abrirme de nuevo a la vida del pueblo. Me uní a un pequeño grupo de mujeres que se reunían en la Asociación Cultural para organizar eventos locales. Allí volví a sentirme útil, compartiendo ideas para las fiestas patronales y enseñando a las más jóvenes algunas tradiciones que se estaban perdiendo. Descubrí que todavía tenía mucho que aportar, aunque no fuera a mi propia familia. Los jueves por la tarde nos juntábamos en la plaza para ensayar danzas regionales. Yo no bailaba como antes, pero participaba tocando las castañuelas, algo que mi madre me enseñó de niña. Los sonidos secos y rítmicos resonaban en mis manos como un eco de mi historia. Algunas chicas me pedían que les mostrara trucos para mantener el compás, y esa atención genuina me devolvía algo que creía haber perdido en el placer de ser escuchada. También retomé la costumbre de pasear por la playa al amanecer. A veces iba sola, otras con Rosa, y en esas caminatas el mar parecía un confidente fiel. Le hablaba en silencio, como si las olas pudieran llevar mis pensamientos lejos. Cada vez que veía el sol salir por detrás de las nubes, sentía que empezaba otro día en el que yo decidía cómo vivirlo. Una mañana, mientras recogíamos conchas en la orilla, Rosa me dijo que estaba pensando en hacer pequeñas reparaciones en la casa. Me preguntó si me parecía bien, y ese gesto de respeto me conmovió. Le respondí que ahora era su hogar y podía hacer lo que quisiera, pero que agradecía que me lo consultara. Esa diferencia de trato, comparada con la forma en que Pablo hablaba de reformas sin preguntarme, me reafirmó en mi decisión. En el mercado, la gente había dejado de murmurar tanto sobre la donación. Algunos seguían sorprendidos. Otros me felicitaban por tener el valor de hacer lo que sentía correcto. Yo sonreía, sin entrar en grandes explicaciones. Con el tiempo comprendí que no necesitaba justificarme ante nadie más que ante mí misma. Un día, recibí una carta de una prima lejana que vive en A Coruña. Me había enterado de lo sucedido y me contaba que también sentía que su familia la ignoraba. Me decía que mi historia le había dado valor para tomar decisiones por sí misma. Nunca pensé que mi gesto pudiera inspirar a alguien, y esa carta me llenó de una alegría tranquila. Poco a poco, mi casa volvió a llenarse de risas y voces, pero no de discusiones. Rosa invitaba a sus nietos, y yo les enseñaba a hacer rosquillas o a jugar a las cartas. Ellos me escuchaban con curiosidad, como si cada historia fuera una aventura. Esa energía infantil me recordaba que todavía había espacio para nuevos recuerdos. Por las noches, al cerrar las contraventanas, me quedaba un momento mirando el horizonte. Ya no lo hacía con la sensación de estar esperando algo o a alguien, sino con la certeza de que lo que tenía era suficiente. El mar seguía allí, eterno, y yo también, más ligera, más dueña de mis días. Manuel comenzó a pasar más tiempo conmigo, sobre todo los fines de semana. A veces llegaba en bicicleta, otras caminando, siempre con una sonrisa tímida y una bolsa de pan o algún dulce que sabía que me gustaba. Al principio pensé que solo lo hacía por encargo de Pablo, pero pronto me di cuenta de que venía por voluntad propia. No traía un plan concreto. Simplemente sentaba en la cocina y me pedía que le contara algo de antes. En esas conversaciones descubrí que Manuel tenía una curiosidad genuina por la historia de la familia. Me escuchaba hablar de cómo su abuelo Antonio salía a pescar antes de que amaneciera, o de cómo yo, de niña, aprendí a coser para ayudar a mi madre. A diferencia de su padre, nunca me interrumpía para corregirme o minimizar lo que decía. Sus ojos
brillaban con un interés que me llenaba de calidez. Un sábado por la tarde, mientras tomábamos té con bizcocho, Manuel me confesó que había escuchado la discusión entre Pablo y yo aquel día y que, aunque en ese momento no lo entendió, ahora empezaba a comprender mi decisión. Creo que tener una casa no significa nada si no sabes cuidar de la persona que vive en ella, dijo. Esas palabras me hicieron contener las lágrimas. Empezamos a tener nuestras propias tradiciones a los domingos. Si el clima lo permitía, salíamos a caminar por el malecón y terminábamos en la heladería del puerto, aunque el viento frío nos hiciera temblar. Hablábamos de todo, desde música hasta política, y a veces guardábamos silencios cómodos, esos que no necesitan rellenarse. Pablo, al notar esta cercanía, me preguntó un día si yo estaba influyendo demasiado en Manuel. Le respondí que solo lo escuchaba, algo que todos deberíamos hacer más. No hubo más discusión, pero su tono me recordó que todavía había una herida abierta entre nosotros. Rosa veía con buenos ojos esta relación. Y que Manuel sepa quién eres tú, no la versión que otros puedan contarle, me dijo una tarde. Yo asentí, consciente de que ese vínculo podía ser una de las pocas herencias verdaderas que le dejarían el valor de escuchar y respetar la historia de los demás. Una vez, Manuel me pidió que le enseñara a preparar empanada gallega como las que hacía para su padre de niño. Pasamos toda la tarde en la cocina, con harina en la mesa y risas llenando el aire. Cuando sacamos la empanada del horno, me dijo que la llevaría a casa para cenar con sus padres. No supe si Pablo y Marisa apreciarían el gesto, pero para mí ya había sido un momento perfecto. Esos días me confirmaron que, aunque la donación de la casa había causado un terremoto en la familia, también había abierto una puerta nueva. Manuel no venía a juzgar ni a pedir explicaciones, venía a compartir, y eso era más valioso que cualquier herencia material. La tensión volvió a asomar una tarde en la que Pablo me llamó visiblemente molesto. Dijo que Manuel hablaba demasiado de mí en casa y que Marisa pensaba que le estaba llenando la cabeza de ideas anticuadas. Escuché todo en silencio, y cuando terminó, le respondí que lo único que hacía era compartir mi tiempo con mi nieto, no adoctrinarlo. Si escuchar a su abuela es un problema, entonces el problema no soy yo, añadí. Esa conversación me dejó un sabor amargo. No quería que Manuel se viera atrapado en medio de un conflicto, pero tampoco iba a cerrar la puerta a su compañía. Sabía que a sus 16 años estaba formando sus propias opiniones, y yo no quería moldearlas, sino respetarlas. Tal vez eso era lo que incomodaba a sus padres, aunque él sintiera que aquí podía ser el mismo. Unos días después, Manuel me confesó que había discutido con su madre por defenderme. Me preocupó, pero también me conmovió. Le dije que no valía la pena pelear por mí, que yo podía lidiar con las críticas. Él, sin embargo, insistió en que no se trataba de pelear, sino de decir lo que... Si te callas siempre, al final dejas de existir, me dijo, repitiendo, sin saberlo, una lección que yo misma había aprendido a la fuerza. Marisa, por su parte, empezó a vigilar más sus visitas. A veces lo llamaba en medio de nuestras tardes para que regresara a casa. Con cualquier excusa, Manuel lo aceptaba sin queja, pero yo notaba en su mirada que le molestaba. Aún así, seguíamos encontrando momentos para vernos, incluso si eran más cortos. Rosa me aconsejó que no entrara en enfrentamientos directos. La mejor manera de mantener el vínculo es no darle motivos a quienes quieren romperlo, dijo con su sabiduría serena. Le hice caso, concentrándome en disfrutar de lo que teníamos, sin alimentar el conflicto. En el pueblo, algunos empezaron a notar la distancia entre mi hijo y yo, pero nadie me preguntó directamente, tal vez porque aquí todos saben que las familias tienen sus mareas a veces tranquilas, a veces bravas, pero siempre cambiantes. Yo, por mi parte, ya no. Buscaba aprobación, solo paz. Una tarde, mientras tomábamos café, Manuel me preguntó si alguna vez me había arrepentido de la donación. Lo miré a los ojos y le dije que no. Le expliqué que una casa es importante, sí, pero que la verdadera riqueza es estar rodeado de quienes te escuchan y respetan. Él sonrió y dijo que esperaba aprender eso antes de ser demasiado mayor. Sentí que, a pesar de las tensiones, algo bueno estaba germinando. Manuel estaba absorbiendo la esencia de mi decisión, y aunque tal vez Pablo y Marisa nunca lo entendieran,
Para mí era suficiente saber que él sí lo hacía. Pablo comenzó a mostrar signos de incomodidad con la distancia que él mismo había ayudado a crear. Lo noté en pequeños gestos en llamadas más largas de lo habitual, preguntas sobre mi salud, invitaciones a comer que antes no hacía. No eran muestras abiertas de afecto, pero sí un intento de acercamiento. Sin embargo, había una barrera invisible que ninguno de los dos parecía saber cómo cruzar. Vino solo a ver. Marisa estaba en la ciudad por trabajo y Manuel en clase. Se sentó en la cocina, pidió un café y comenzó a hablar de cosas triviales, el tiempo, el trabajo, el coche que necesitaba reparación. Yo lo escuchaba, esperando a que dijera lo que realmente lo había traído. Finalmente suspiró y soltó a mamá. Creo que nos equivocamos contigo. No respondí de inmediato. Le dejé espacio para que continuara. Me dijo que, desde que tomé mi decisión, había pensado mucho en cómo me había tratado. Reconoció que su frase de no pines había sido cruel y que no había medido el daño que podía causar. Me acostumbré a que estuvieras ahí siempre, sin pensar en lo que eso significaba, admitió. Ese momento me conmovió, pero también me recordó que las palabras, aunque necesarias, no borran el pasado. Le dije que apreciaba su sinceridad, pero que mi decisión seguía siendo la misma. No es solo por lo que dijiste, Pablo, es por lo que significó para mí darme cuenta de que no era escuchada, necesitaba recuperar mi voz. Él asintió, con la mirada fija en la taza. Hablamos un rato más, de manera tranquila. Me preguntó si podíamos encontrar una forma de pasar más tiempo juntos, sin condiciones ni juicios. Le dije que sí, siempre que viniera con la disposición de escuchar tanto como de hablar. Se marchó con una sonrisa leve, como quien carga un peso un poco más liviano. Después de su visita, me quedé pensando en cómo a veces los cambios más profundos no vienen de grandes gestos, sino de pequeñas aperturas. Tal vez no recuperaríamos todo lo perdido, pero sí podíamos construir algo nuevo, más honesto. Rosa se alegró al saber de la conversación. A veces, cuando uno se planta, no es para romper, sino para que el otro aprenda a llegar de otra manera, dijo. Sus palabras me hicieron entender que, en cierto modo, la donación de la casa no había sido un final, sino un inicio diferente. Con esa idea en mente, comencé a notar que Pablo me visitaba sin agendas ocultas. A veces traía pan, otras solo pasaba a saludar. No siempre había conversaciones profundas, pero sí un silencio más amable, sin la tensión que nos había acompañado por tanto tiempo. La cercanía con Pablo empezó a reflejarse también en la relación con Manuel. Ahora venían juntos algunas tardes, y en lugar de conversaciones tensas, compartíamos momentos simples, a una partida de cartas, un paseo corto por el malecón, un café en la cocina mientras el mar golpeaba de fondo. No eran gestos espectaculares, pero sí señales de que algo se estaba reparando lentamente. Marisa, aunque seguía distante, parecía haber bajado la guardia. Ya no prohibía abiertamente las visitas, ni llamaba a Manuel en medio de nuestras tardes. No sé si fue por resignación o porque entendió que no había nada que ganar en mantener esa tensión. La indiferencia que mostraba hacia mí ya no me hería. Me había acostumbrado a verla como una pared que no necesitaba escalar. Una tarde de otoño, el viento arrastraba hojas secas por la calle cuando Pablo me trajo una caja con cosas suyas de la infancia. Dentro había fotografías, un reloj roto de su padre y una carta que yo le había escrito cuando cumplió 18 años. Me sorprendió que la hubiera guardado. Creo que nunca te dije lo importante que fue para mí leer esto, me confesó. Ese momento, más que cualquier disculpa, me mostró que todavía había hilos invisibles que nos unían. Con Manuel, el vínculo creció aún más. Me pidió ayuda para un trabajo escolar sobre tradiciones gallegas y juntos recorrimos el puerto, hablamos con pescadores y visitamos la lonja. Le enseñé refranes y canciones que aprendí de niña, y él las anotó con cuidado. Me sentí útil de una forma que no dependía de posesiones, sino de la memoria viva que podía transmitir. En el pueblo, la percepción hacia mí también cambió. Algunos que al principio me criticaban, ahora me felicitaban por defender lo que creía justo. Descubrí que mi historia había corrido más de lo que pensaba y que, incluso en la ciudad cercana,
se comentaba como ejemplo de independencia y dignidad. Una mañana, Rosa me sorprendió con una noticia. Había decidido inscribir la casa a su nombre, con una cláusula que me garantizaba vivir en ella hasta el último día de mi vida. Lo hizo sin que yo lo pidiera, como una forma de agradecer. Me emocioné hasta las lágrimas. Ese gesto resumía todo lo que valoraba en ella: en respeto, cuidado y generosidad sin condiciones. Esa noche, mientras escuchaba el mar desde mi cama, pensé en cómo habían cambiado las cosas. Lo que comenzó como una herida abierta se había transformado en un espacio nuevo, donde cada persona que permanecía lo hacía por elección y no por obligación. Me di cuenta de que, aunque no pudiera cambiar el pasado, sí había conseguido moldear el presente para que fuera más fiel a lo que necesitaba. Y eso, a mis 82 años, me parecía un triunfo silencioso pero profundo. Con la llegada del invierno, el pueblo se volvió más silencioso. Eltr desapareció y las calles se llenaron del olor a leña quemada. Pasaba más tiempo en casa, tejiendo mantas para regalar y preparando sopas calientes para Rosa y para Manuel cuando venían. Ese ambiente recogido me hacía reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquella noche en la que Pablo me pidió que no opinara más. Un día, Manuel llegó con una propuesta que me sorprendió. Quería grabar mis historias para un proyecto escolar de memoria oral. Trajo una grabadora pequeña y me pidió que hablara de mi infancia, de cómo era el pueblo cuando yo era joven, de los cambios que había visto. Mientras hablaba, sentí que estaba dejando un legado más importante que cualquier propiedad. Pablo se enteró del proyecto y me llamó para decirme que le parecía una buena idea. Creo que nunca te pedí que me contaras esas cosas, reconoció. Le dije que aún estaba a tiempo que Usiqueria podía venir y escuchar junto con Manuel. Esa invitación fue un puente que él aceptó cruzar. Así empezamos a tener tardes en las que los tres nos sentábamos en la sala, con el sonido del mar de fondo. Y yo relataba episodios de la familia A, como Antonio construyó la barca con sus propias manos, cómo sobrevivimos a un invierno especialmente duro, cómo celebrábamos las fiestas cuando no había dinero, pero sí ganas. Pablo escuchaba con una atención que antes no le había visto. Marisa no participaba, pero un día envió un bizcocho que ella misma había hecho. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Tal vez era su manera de decir que aceptaba, aunque fuera en silencio, la nueva dinámica. Yo lo recibí con gratitud, sin necesidad de ponerle palabras. Rosa, al ver esta mejoría, me dijo que las relaciones, como el mar, tienen sus mareas saná, veces se retiran, otras vuelven con fuerza, pero siempre dejan huella. Sentí que, aunque mi decisión inicial había causado dolor, también había sembrado un terreno donde las cosas podían crecer de nuevo, de forma distinta. El proyecto de Manuel se convirtió en algo más que una tarea escolar. Quería hacer un pequeño libro con mis historias y fotos antiguas. Me pidió permiso para incluir la historia de la donación de la casa, tal como yo la veía. Acepté, con la condición de que la contara desde el respeto y la verdad. Ese invierno, mientras la lluvia golpeaba los cristales, me di cuenta de que mi voz ya no estaba apagada. No solo era escuchada, sino también registrada para perdurar más allá de mi tiempo. Y eso me dio una sensación de paz que no había sentido. En años en la primavera llegó con un aire más suave y días más largos. Con ella, también llegó la presentación del proyecto de Manuel en la escuela. Me invitó a asistir, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. El salón estaba lleno de padres, alumnos y profesores, y me senté en la última fila para no llamar la atención. Cuando llegó su turno, Manuel habló con una seguridad que me sorprendió. Explicó que había querido rescatar la memoria de su familia y de su pueblo, y luego puso fragmentos de las grabaciones que habíamos hecho juntos. Escuchar mi propia voz en ese altavoz, contando historias que creía condenadas al olvido, me llenó de un orgullo sereno. En un momento mencionó la donación de la casa, describiéndola no como un acto de ruptura, sino como una forma de agradecer y proteger lo que para mí era importante. Vi a Pablo, sentado unas filas más adelante, girar la cabeza para mirarme. Su expresión no era de reproche, sino de comprensión. Al final de la presentación, varios padres y profesores se acercaron a felicitar a Manuel y, de paso,
a mí. Me dijeron que mis relatos les recordaban a sus propias familias, que era importante no perder esas memorias. Sentí que, sin proponérmelo, había encontrado un lugar en la vida de otras personas. Tu regresó a casa. Pablo me acompañó caminando. No di yo mucho, pero al despedirse, me dio un abrazo largo, como hacía años no me daba. Ese gesto, silencioso y firme, fue más valioso que cualquier disculpa. Supe que algo se había acomodado en él. Esa noche, mientras cerraba las contraventanas, pensé en cómo había cambiado todo desde aquella cena en la que me pidieron callar. Mi voz, lejos de apagarse, había encontrado nuevos oídos y nuevos caminos. Y lo había hecho sin gritos ni pleitos, solo con decisiones firmes y coherentes. Rosa celebró conmigo ese pequeño triunfo. Brindamos con vino y pan fresco. Y me dijo que mi historia le había enseñado que el amor propio y la gratitud podían convivir. Le respondí que, sin su apoyo, tal vez nunca habría tenido la fuerza para dar el paso, con el sol poniéndose sobre el océano. Comprendí que mi vida estaba exactamente donde debía estar, rodeada de personas que me escuchaban de verdad, y con la certeza de que había dejado una huella que ni el tiempo ni el silencio podrían borrar. El verano trajo consigo un pueblo lleno de vida, niños corriendo por la playa, turistas paseando por el puerto y el olor a pulpo, a feira en las terrazas. Yo observaba todo desde mi ventana con la satisfacción de quien sabe que su casa sigue siendo un refugio, aunque ya no le pertenezca legalmente. Rosa la cuidaba con esmero, y juntos nos encargábamos de que siempre tuviera el alma abierta para quienes vinieran con respeto. Un domingo, Pablo y Manuel llegaron con una cesta de mariscos frescos. Pablo me dijo que quería cocinar conmigo como antes. Pasamos la tarde en la cocina, entre risas y recuerdos, mientras Manuel iba y venía ayudando en lo que podía. No hubo menciones al pasado. Doloroso, pero sí una sensación de reconciliación tácita, como si los tres hubiéramos decidido, sin decirlo, dejar de cargar con aquel peso. Esa noche, después de que se fueron, me quedé pensando en cómo las relaciones cambian cuando dejamos de exigir y empezamos a aceptar. Yo no necesitaba que Pablo entendiera cada detalle de mi decisión. Me bastaba con que ahora me mirara y me escuchara con el respeto que antes faltaba. Días después, Rosa me propuso organizar una comida grande en la casa para reunir a amigos y vecinos. Al principio dudé, pero luego pensé que era una buena manera de celebrar no solo la casa, sino todo lo que había significado para mí. El día del evento, la mesa estaba llena de platos caseros, y el patio se llenó de voces, música y risas. En el momento, Pablo levantó su vaso y delante de todos agradeció a Rosa por cuidar de la casa, y a mí por enseñarle que el valor de las cosas no está en tenerlas, sino en cuidarlas y compartirlas. Fue un brindis sencillo, pero con un peso enorme para mí. Manuel, sentado a mi lado, me susurró que cuando él fuera mayo ere, siempre querría un hogar donde la gente se sintiera escuchada. Sus palabras me hicieron sonreír por comprendí que, de alguna manera, mi lección ya estaba sembrada en él. Al caer la tarde, mientras los últimos invitados se despedían, caminé hasta la orilla del mar. El sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí que cada ola se llevaba un poco más de todo lo que alguna vez me dolió. Volví a casa ligera, sabiendo que mi historia no era la de una pérdida, sino la de una recuperación. Había recuperado mi voz, mi paz y mi lugar en el mundo. Y lo más importante, había aprendido que incluso cuando otros te piden silencio, siempre puedes encontrar un lugar donde tu voz sea necesaria. A veces, lo más difícil no es tomar una decisión, sino mantenerse firme cuando otros no la entienden. Hoy, mirando hacia atrás, sé que no solo defendí una casa, sino también mi derecho a ser escuchada. Y quizá eso es algo que todos, tarde o temprano, necesitamos recordar a nuestra voz. Vale, aunque otros intenten silenciarla. Me gustaría saber si alguna vez te has sentido así, como si tus palabras fueran ignoradas por las personas que más quieres. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te callaste o encontraste una manera de hacerte oír? Si esta historia te recordó a alguien que necesita escucharla,
compártela. A veces, un relato real puede ser el empujón que otro necesita para defender su propio lugar. Y si quieres seguir acompañándome en historias como esta, donde las decisiones no se toman con rabia, sino con dignidad y amor propio, quédate cerca. Siempre habrá un rincón para escucharnos.